Listo. A ver, nosotros tenemos los antecedentes. Y los antecedentes comienzan con el capítulo 2, que es el marco teórico. Ahora nos toca hacer los antecedentes. El 2.11 es antecedentes nacionales. Tenemos que buscar 2 tesis de carácter nacional, es decir, hechas acá en Perú. Y otro punto son los antecedentes internacionales, que hay que buscar 2 tesis de otros países, por eso son internacionales. 2 de cada uno. Aquí hay que considerar que en el caso de ustedes, que es comprensión lectora el problema, la categoría de problema, entonces la tesis que ustedes van a tener que buscar es de comprensión lectora. Y si ustedes son de secundaria, el nivel de la tesis que ustedes encuentren también tiene que ser de secundaria. Y de preferencia de los últimos años. Es decir, debería tener 5 años de antigüedad. Pongámosle 2016 hacia adelante. Una tesis que sea del 2016 hacia adelante. Hay que buscar con esas condiciones. Lo mismo, la misma condición que está en los antecedentes nacionales, también va a tener en los antecedentes internacionales. Entonces, el día de hoy lo que vamos a ver es este punto. Cuando nosotros vamos a realizar eso de los antecedentes, a muy bajo me dice Kelly, a ver, voy a ver el volumen. Ah. Ahí sí, Kelly. ¿Me escuchan mejor? Sí, me listo, lo tenía en bajo volumen. Ya está más. Listo. Ok. Gracias. Entonces les estaba señalando que vamos a ver los antecedentes. En este caso, antecedentes nacionales e internacionales. Necesitamos buscar 2 tesis nacionales y 2 internacionales. Si su categoría de problema es comprensión lectora, la tesis debe ser de comprensión lectora. El nivel tiene que ser secundaria. No puedo utilizar una tesis de inicial ni tampoco de primaria. Tiene que ser de secundaria porque esa es mi especialidad. Y el año, de preferencia, 5 años de antigüedad. Entonces, calculando, puede ser del 2016 hacia adelante. 2016, 17, 18. Mejor si es el año más actual. Ahora lo que vamos a ver es cómo voy a redactar yo mi antecedente nacional. Voy a subir a la plataforma, porque todavía no hemos subido ya que recién han habilitado la plataforma. Esta parte que tiene que ver con el antecedente. Yo voy a subir este esquema que está aquí, que es como una especie de estructura que me dice qué aspectos voy a sacar yo de una tesis para poder armar mi antecedente. Entonces aquí me dice que yo debo tener para construir ese antecedente 7 puntos principales. ¿Qué significa? Que debo tener el apellido, el primer apellido, ojo, y el año de esa tesis que voy a utilizar como antecedente. Luego debo colocar el título de la tesis que está en la carátula, copiar tal igual como aparece el objetivo general en la tesis, luego copiar la muestra, es decir, cuántos niños, estudiantes, de qué edad, de qué aula, fueron los que participaron en la investigación. Saber qué paradigma o qué metodología tiene esa tesis. Y ahí voy a revisar un capítulo que todas las tesis tienen que se llama metodología. Y buscar ahí cuál es el paradigma, el enfoque, el tipo de investigación, el diseño. Si alguno de esos elementos no estuviera en la tesis, simplemente coloco los que están. Luego, saber qué instrumento de investigación se utilizó en esa tesis. Siempre la tesis dice una parte, menciona cuál es el tipo de instrumento de investigación que se ha utilizado. Muchas veces, en algunos casos, es lista de cotejo, prueba escrita, cuestionario. Algunos de estos instrumentos o quizás otro. No significa que sean todos, pero a veces las tesis tienen 2 instrumentos, un instrumento, eso depende del tipo de tesis que tú utilices como antecedente. Y finalmente cierra con la parte de conclusiones principales. ¿Qué es lo que se hace ahí? Se copia una de las conclusiones principales que tiene la tesis. Generalmente siempre es la primera conclusión, porque en sí la tesis siempre tiene 4 o 5 conclusiones. No es necesario copiar todas, por lo menos la primera, que es la principal. Y
Cumpliendo esta estructura, yo termino de copiar los antecedentes de una tesis. Entonces, por ejemplo, a ver, ahora voy a dejar de compartir esto. Yo voy a utilizar esta parte que está sombreado en colores. Esto que está sombreado en colores es cada uno de los puntos que les acabo yo de mencionar en esa estructura. El primer punto, el segundo, el tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Pero cuando ustedes redacten en su investigación, el antecedente tiene que ir redactado de esta forma. No va a ir redactado en un esquema. Recuerden siempre que el esquema que yo les presento es para que ustedes puedan conocer la estructura de qué elementos necesito yo para elaborar un antecedente. Entonces, digamos que todos los puntos que lo hemos visto en ese esquema es como que se copian y se pegan para armar todo un texto que implica la redacción del primer antecedente. Entonces, así como digamos que ya tenemos, ¿no? Capítulo 2, marco teórico. Y ahí dice 2.1, dice antecedentes. Recuerden que siempre esto es en negrita, los títulos y subtítulos. Y luego dice que empezamos con el 2.1.1, que son antecedentes nacionales. Entonces yo voy a empezar. Mi primer antecedente tiene que tener toda esta ruta y estructura. Y luego cuando termino, pues realizaré el segundo antecedente, ¿no? De repente es Rojas, 2015, 2017, porque debe ser actual. Y continúo todos los aspectos igual que esto. O sea, yo debo tener en esta parte de mi proyecto, donde dice antecedentes nacionales, 2 redacciones igual de 2 tesis. Y luego continuaré con 2.1, 2 antecedentes internacionales y haré lo mismo. Entonces, por ejemplo, si yo veo esta redacción y la comparo con la primera, con el esquema que les mostré, dice apellido y año, y luego dice el título. Entonces, si yo veo mi esquema a colores, ahí está, apellido y año, es lo primero que redacto. Luego digo, realizó un estudio titulado, ahí está el título, que tiene como objetivo general, porque después se copia el objetivo general. La muestra estuvo conformada por 25 niños, etcétera, etcétera. La metodología utilizada fue el enfoque cuantitativo, explico todos esos elementos. Luego, el instrumento de investigación fue cuál. Y por último, la conclusión a la que llegó la investigadora. Entonces, la unión de todos esos elementos forma mi primer antecedente. ¿Cómo debe ir redactada la tesis? De esta forma, en texto. Después que termino el primero, realizaré el segundo, siguiendo la misma ruta y la misma estructura. Luego pasaré al 2.12, que es antecedentes internacionales, y también redactaré de la misma forma. Entonces, si ustedes ven los 7 puntos que están en esta estructura, apellido del autor y el año, el título de la tesis que está en la carátula, el objetivo general que aparece en la tesis tal como está, la muestra, cuántos niños, con cuántos se trabajó, la metodología, ver si es que hay paradigma, enfoque, tipo, diseño. Si hay uno, solamente algunos. Si hay los dos, dos. Si son todos, todos. El instrumento, investigar en la parte de instrumentos qué tipo de instrumento se utilizó y luego utilizar la primera conclusión de la tesis. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá. A ver. Vamos a ver si está esto. A ver. Digamos, yo elegí y encontré en internet esta tesis. Voy a descargarla para ver si se puede abrir. Ah, no, sí creo que lo tengo acá. A ver. Un ratito. Tesis de... No, esta es otra tesis. A ver, vamos a descargar esta tesis para que se guarde. Descargar escritorio comprensión. ¿Ya existe? No. Entonces debe estar ahí.
A ver. No, no aparece. Voy a guardarlo para poder ver esta ruta en esta tesis. Ya. Ya. Ahora sí, voy a compartir hasta que lo guarde. Ya. A ver, digamos que yo busqué en internet y encontré una tesis de nivel nacional. ¿Y por qué me importa esto? Porque esta tesis tiene mi categoría de problema, que en este caso es comprensión lectora. Entonces, si tiene comprensión lectora, no importa lo que tenga aquí, esto me puede servir como antecedente. Pero ojo, en el caso mío tiene que decir educación secundaria. Esto es de básica alternativa. En el caso de ustedes tienen que buscar una tesis que diga educación secundaria, pero que tenga comprensión lectora. Digamos que esa tesis tiene comprensión lectora y también es de secundaria. Ya, entonces me sirve. ¿Qué es lo primero que dice que yo debo considerar? Los apellidos de los autores. Entonces yo Miss, aunque considero... tiene dos variables, ¿no? Claro, pero acá no importa un poco lo de la otra variable, me importa un poco lo que tiene comprensión lectora, que es el tema que es la parte de mi investigación. Sí, Miss, está bien. Pregunta, ¿no? Ok, hija, eso sí es cierto, tienes mucha razón, son dos variables. Ya, Miss, gracias. Ujú. Entonces, por ejemplo, acá lo que veo primero es los apellidos. Ya. Dice que primero considere los apellidos del autor, el primer apellido. Y luego, como estos son dos autoras, entonces hay dos apellidos. Que tenga en cuenta el año, que en este caso ha sido presentado el 2018. ¿Tiene 5 años de antigüedad? Sí, porque está dentro de eso. Entonces, el primer punto me dice que yo considere el apellido, apellidos y año del autor. Y ya está aquí. El segundo punto que quiere que considere es el título de la tesis. Entonces yo les he dicho, el título de la tesis siempre obviamente está en la carátula de esa tesis. Y eso se copia tal y como está. Ese es el segundo punto. ¿Cuál es el tercer punto? Yo tengo que ver el índice de la investigación de la tesis para saber cada uno de los puntos, ya que como lo que sigue son el objetivo general, tengo que ver dónde dice el objetivo. Acá, por ejemplo, ¿no? Acá dice objetivo general y dice que está en esta página 62. Un poco chueco. 62. Entonces yo voy a la página 62 porque lo que necesito es el objetivo general. Perfecto, acá dice objetivo general. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a copiar y pegar este objetivo general. Este sería el tercer punto, porque dice que considere el objetivo general. Ahora, después del objetivo general, señala que tengo que ver yo la parte, siguiendo la estructura que estamos nosotros mirando, en función a esto que yo les había mostrado. Estoy colocando, ¿no? Primer punto, apellido del autor y año. Está resaltado. Segundo punto, el título de la tesis. Tercer punto, el objetivo general. Solo se copia y pega, tal y como aparece en la tesis. Cuarto punto, ¿dónde está la muestra? Me falta la metodología para ver estos aspectos, me falta el instrumento. Entonces voy a ver la muestra, la metodología y los instrumentos. Siempre están en la parte de la metodología de la investigación. Entonces, voy a ver la tesis que estaba yo analizando, me quedé en esta parte. Entonces, ¿dónde está la parte de metodología? Vuelvo al índice del trabajo
y veo en el índice en qué número más o menos está la parte de metodología. Acá dice planteamiento, ya vi el objetivo, acá dice metodología. ¿Por qué veo la parte de metodología? Porque aquí me tiene que aparecer, generalmente está aquí la muestra, está los instrumentos de investigación que tienen que ver con la técnica de recolección de datos y qué instrumentos se utilizaron. Está lo que yo les decía, acá aparece el tipo de investigación, aparece el método y aparece el diseño, pero no aparece quizás el paradigma. Entonces hay que ver en la metodología qué aspectos aparecen y eso se copia. Eso es lo que yo necesito ver en metodología. Entonces prácticamente la metodología, el instrumento y la muestra se encuentran en el capítulo de metodología. Y metodología empieza más o menos en la página 66. A ver. Necesito ver la parte de muestra. Voy a buscar muestra, porque acá dice método. Instrumentos, muestra creo que está al final. Entonces busco la muestra. Acá dice encuesta, que es la técnica. Acá dice población y muestra. La población no me han pedido, pero sí la muestra. Entonces voy buscando, si es que acá dice un título, muestra. Y yo no necesito en la muestra colocar las definiciones que aparecen en la tesis. No, eso no me interesa porque yo no estoy definiendo muestra. A mí me interesa ver cuántos fueron en la muestra. Y acá dice, ¿no? La muestra estadística estuvo conformada por 120 estudiantes que fueron elegidos y organizados de la siguiente manera. Entonces, si ustedes ven todo esto, porque dijo que de la institución educativa tal se sacó 60 estudiantes y de la institución educativa tal fueron 30, que hacen un total de 90 estudiantes. Entonces, la muestra es lo único que yo voy a colocar es cuántos estudiantes fueron los que conforman la muestra, para saber cuántos estudiantes hay en total. En algunos casos a veces se dicen, hay 120 estudiantes y del género femenino son 90 y del género masculino son 40. En algunos casos solo te dicen fue el total de estudiantes. Eso es lo que nosotros necesitamos investigar. Entonces, cuando vamos a ver la muestra, nosotros tenemos que ir al punto donde dice muestra y ver cuánto fue con los que se trabajó en la investigación. Esto sería el cuarto punto, la muestra. Pero después de la muestra hay que buscar la parte de la metodología. Y la metodología habla de algunos aspectos relacionados a esta parte. Primero me dice el tipo de investigación. Entonces yo lo único que... La presente investigación es del tipo básica. Ah, ya. Esa es la primera información que debo tener. Esta investigación es de tipo básica para la metodología. Los demás que son concepciones, eso no me interesa las definiciones. Yo solamente quiero saber cuál fue el tipo de investigación. Y acá dice que el tipo fue básico. Punto. El método. Acá me dice que el método de investigación es descriptivo correlacional. Allá, esto es lo que me interesa. El método fue descriptivo correlacional. La definición que colocaron, eso no me interesa. ¿Y cuál fue el diseño? Acá dice, siempre la primera línea generalmente. El diseño de investigación que se empleó es el correlacional transversal. Punto. Esto es lo que me interesa. Lo demás que se desarrolla como investigación y todo lo que viene, eso no nos interesa. Entonces, cuando se va, entra en la parte de metodología, y ahí dice, por ejemplo, así como en el esquema, cuando dice metodología, dice, mira si es que hay paradigma. Si nos hemos dado cuenta, ahí no aparece un paradigma. Mira si es que dice enfoque, tampoco he visto enfoque. Pero sí he visto tipo de investigación y he visto diseño. Y es más, aquí también nosotros después de tipo podemos agregar lo que hemos visto en el método de la investigación. Esos elementos son los que se deben tener en cuenta cuando yo hablo de la palabra metodología. Puede ser que aparezcan todos, puede ser que aparezcan dos, puede ser que aparezcan tres. Yo copio los que aparecen. Entonces, en este caso de la tesis que estamos revisando, aparece el tipo de investigación. ¿Qué digo? Ah, ya, la presente investigación es de tipo básico. Luego aparece el método utilizado es descriptivo correlacional. Luego aparece el diseño y finalmente el diseño de investigación utilizado es el correlacional transversal. Otra información de aquí, no necesito porque no necesito la parte teórica, solo saber cuál es el tipo.
Con eso lleno, estos aspectos tienen que ver con el punto número 5, la parte de metodología. Luego viene el instrumento. Acá dice instrumento de investigación, es decir, que esta es la número 6. Yo tengo que leer y ver cuál fue el instrumento que se utilizó en esta investigación. Y siempre te van a decir en los inicios de la redacción, por ejemplo, acá dice, los instrumentos que se seleccionaron en concordancia con el diseño y los propósitos de la investigación fue una escala tipo Likert, es decir, el primer instrumento fue un cuestionario sobre comprensión lectora, y luego tuvo otro cuestionario sobre el aprendizaje en el área de comunicación integral. Entonces, si vemos a esta investigación, ¿cuántos instrumentos tuvo? Tuvo 2, un cuestionario para comprensión lectora y un cuestionario para aprendizaje en el área de comunicación integral. Entonces, esta es la parte 6. Simplemente mencionar qué tipo de instrumentos se utilizó en esa investigación. Y finalmente, dicen las conclusiones. Generalmente las conclusiones siempre están al final del trabajo, porque ya es como los resultados o algo así. Entonces, si yo veo la parte final de la tesis, aquí aparece conclusiones. Yo les dije que siempre van a aparecer muchas conclusiones, dependiendo de los objetivos que tenga la investigación, y principalmente lo que nosotros podemos señalar quizás es la primera parte, o la primera conclusión que tiene la investigación, para hacer el punto número 7. Podríamos copiar todas también, pero es demasiado. Entonces quizás tendríamos que ver lo más importante. El detalle está que acá ya se ha sido liberado dimensión por dimensión. Por eso es que sale un antecedente muy grande. Entonces, teniendo esos 7 puntos que aparecen en una tesis, ¿qué es lo que hago yo? Simplemente sigo la estructura. Entonces, abro una tesis que encontré que tenga mi categoría de problema, que en este caso es comprensión lectora, y comienzo a buscar. Apellido del autor, año, está en la carátula. El título de la tesis está en la carátula. El objetivo general, voy al índice de la tesis y digo, ¿dónde está el objetivo general? Busco, lo encuentro, lo copio y lo pego. La muestra, busco también la muestra, metodología y también instrumentos, generalmente en la parte que dice de la tesis metodología. Y voy a investigar con cuántos niños se trabajó. Entonces yo escribiré, en la presente tesis utilizó, no sé, 120 estudiantes de, no sé, cuarto año de secundaria. De la institución educativa tal, aula, sección, no sé si aparece en la tesis. Y en la metodología puede aparecer paradigma, enfoque, tipo, método de diseño. Si no aparecen todos o aparecen 3, se copian solo los que aparecen. En el caso de nuestro modelo teníamos nosotros, por ejemplo, el tipo de investigación, teníamos el método y teníamos el diseño, pero no teníamos los 2 primeros. ¿Eso es válido? También no hay problema. Finalmente se investiga, solo se menciona cuáles son los tipos de instrumentos que se encontraron en esa tesis. En ese caso solamente fueron cuestionarios. Y al final se copia una conclusión. De tal forma que cuando tú unes todos esos puntos, lo que tienes que tener es un antecedente de esta forma. Esto, una vez que he sacado todo en el esquema, lo único que hago es juntar todos esos puntos y, claro, colocarle conectores para tener una redacción del antecedente. Entonces, por ejemplo, aquí aparece en amarillo, ¿no? Apellido y año, punto 1. Título de la tesis, punto 2. Objetivo general, punto 3. La muestra, punto 4. La metodología, que termina en todo el amarillo, punto 5. El instrumento de investigación, punto 6. Y luego la conclusión principal de esa investigación. Entonces, eso que yo he sacado en ese esquema, lo que hago para redactarlo en mi proyecto es ponerlo de esta forma, en un solo formato, en un solo texto. Lo que yo utilizo son algunos conectores para darle la forma y la estructura. Y cuando comienzo el siguiente antecedente, lo coloco obviamente abajo y sigo la misma ruta que tiene esto. Esta misma ruta lo hago con antecedentes nacionales y también con internacionales. Hasta ahí, chicos.